Si es que no hay ninguna forma de comprobarlo, es pura fe. No es fe, ¿qué estás hablando? Pero si no se puede medir, no se puede comprobar, solamente lo creo porque lo creo. No hay como comprobar algo que no es material, entiende que la ciencia... Es que me extraña que una persona que crea tanto en la ciencia, ¿cómo no se va a ver informado de que la ciencia solamente puede medir cosas físicas? Nunca en la vida, ¿cómo tú vas a hacer un experimento con algo que no es físico? Es como que yo te diga, voy a hacer experimento con el amor. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, guardarlo si es que lo están viendo en Spotify o en podcast. Y eso, que disfruten el capítulo. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Y si no podcast. Hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante, que es el alma. Sí, vamos a hablar del alma. Y este capítulo va a estar súper entretenido porque tenemos posturas súper diferentes. Les voy a partir compartiendo una historia de una EMS, que es una experiencia de muerte clínica, para poder inducirme en el tema. Tienes un familiar en el hospital. Esta persona, su corazón, antes obviamente de entrar en el hospital, estaba bien, hace unas horas hablaba, reía, tenía planes, pero ahora esta persona, su corazón se ha detenido por unos minutos. Los médicos logran reanimarla, pero días después, esta persona dice cosas que nos deja pensando a todos. Como por ejemplo, yo seguía siendo yo. Tal vez tú eres de las personas que no creen este tipo de historias y tal vez pienses que solamente todo lo que pasó fue una reacción de su cerebro. Y está bien. Pero la pregunta no es si creemos o no. La pregunta es, ¿qué es exactamente ese yo? ¿Por qué cuando alguien muere, su cuerpo sigue ahí, misma piel, mismos órganos, mismo peso, pero todos sabemos que ya no está? Entonces, ¿qué es lo que falta? Desde hace miles de años, esto se plantea en muchas culturas anteriores. Incluso filósofos como Platón y Aristóteles intentaron responder estas preguntas y se lo cuestionaban. Y hoy, incluso con toda la tecnología moderna que existe hoy en día, aún seguimos sin tener una respuesta. Pero ¿realmente somos solo materia organizada o hay algo más profundo? Lo cual lo llamamos alma. Y hoy día les vengo como a compartir mi forma de pensar. Yo personalmente creo que el alma sí existe y es la postura que voy a defender hoy. Y quiero que se entienda que cuando hablo de alma, no me estoy refiriendo a los fantasmas, ni mucho eso. Yo me estoy refiriendo a algo más profundo, a esa esencia que tienes tú como ser humano. O sea, si fuéramos solamente reacciones químicas y solamente fuera eso, ¿por qué tú, tengas la edad que tengas, aún te acuerdas de tu infancia? ¿Por qué a pesar de que tus células se van renovando todo el tiempo y tú a nivel físico vas cambiando constantemente, pero por qué tú sigues siendo tú, tenga la edad que tengas? ¿Qué mantiene esta continuidad? Aristóteles decía que el alma es el principio que da vida y unidad al cuerpo. No es algo mágico flotando, sino eso que hace que el cuerpo esté vivo y no sea simplemente materia. Un cuerpo vivo y uno muerto pueden tener la misma composición química, pero no es la misma realidad. Y aquí viene algo súper interesante. Nosotros los humanos tenemos valores ya definidos, como la justicia, el saber lo que está bien del mal, el amor, sentir amor, todas esas cosas que, a pesar de que la ciencia nos explica el cómo late nuestro corazón, cómo se producen nuestros pensamientos, etcétera, no pueden explicar la razón, el por qué. O sea, sabemos que nuestro corazón late, pero no hay una explicación para explicar por qué amamos a ciertas personas o por qué sentimos ese sentimiento. Cuando vamos al médico, el médico nos pregunta en una escala del 1 al tanto, ¿cuál es el dolor que sentimos? Porque son cosas que no son medibles. Y el alma no es algo medible porque el alma no es algo físico. Por ende, es imposible pretender que la ciencia pueda corroborar o mostrarnos algo que no lo estudia. La ciencia no nació para estudiar cosas que no sean físicas. Entonces, si fuéramos solamente química, el amor sería solamente culpa de las hormonas. Sería como una reacción cerebral.
no podríamos tomar decisiones ni tener pensamientos porque todo sería parte de una reacción química. O sea, cuando tú estás haciendo algo que está mal y tú sabes que está mal, no hay una forma de explicar el por qué tú sabes que eso está mal. No hay una forma química que tu cerebro actúe o haga un chispazo y diga, hice este chispazo porque está mal. Eso no existe, no pasa así. Hay muchas personas que dicen, la ciencia ya explicó todo es cerebro. Y es verdad que la neurociencia ha avanzado muchísimo y sabemos que hay una relación fuerte entre el cerebro y la experiencia humana. Cuando el cerebro cambia, la experiencia cambia. Pero la relación que tiene el cerebro con el alma no significa igualdad. O sea, estamos hablando de que el cerebro es solamente un medio. ¿Qué te decía? Opinar hace rato. Pero... ¿Puedo? Sí. Ya. Es que como que tengo muchas cosas... Porque veía todo lo que lo Tengo muchas cosas que decir al respecto de todo. Ay, espérate. Deja terminar primero con el tema de... para que poder darte paso. Entonces, que algo esté conectado al cerebro no nos demuestra que esto funcione solamente en el cerebro. Y para poner como un ejemplo como más, como para que lo puedan entender, es como, por ejemplo, si tú tocas piano, tú estás tocando el piano y tu piano se rompe. Y obviamente al romperse no vas a poder tocar las mismas melodías porque tu piano está roto. Pero eso no quiere decir que la música deje de existir. Solo el medio por la cual ésta se producía se averió. Que en este caso eso explicaría el por qué cuando hay un derrame cerebral en una persona, obviamente ya no tiene esta parte porque en la máquina, en este caso que es el cerebro, deja de funcionar. Y sin el receptor no podemos tener una respuesta. Bueno, tengo muchas cosas que opinar. Supongo que más adelante vaya a indagar un poco más en esto de la experiencia después de la muerte. Ya, solo era la introducción. Bueno, mi postura con respecto a eso, a las experiencias después de la muerte, creo que tiene una explicación bastante lógica, como de todos los químicos que todas las descargas de adrenalina, dopamina, etcétera, que nuestro cuerpo libera cuando estamos muriendo. Pero yendo más al tema del alma en sí, quiero ir como al origen de la palabra alma, que etimológicamente viene de raíces como indoeuropeas y en diversas culturas el alma tiene una raíz de significado de viento, aire. Y yo lo que quiero explicar aquí es que antes, cuando no existía la ciencia y no existían estos avances médicos que hay hoy en día, la gente no podía explicar a qué se debía la vida. De hecho, en la antigua Grecia y en otras civilizaciones antiguas, se pensaba cosas totalmente distintas a cómo se piensan ahora. De hecho, en Grecia se pensaba de que el cerebro era un órgano que funcionaba para refrigerar la sangre. Y se pensaba que el corazón estaba más ligado a los sentimientos o el estómago. O sea, no se tenía conciencia de la función del cerebro para nuestras acciones o pensamientos. Entonces, la palabra alma viene del soplo, de aire. Y esto es porque la gente antes no sabía de dónde viene esta esencia, esta personalidad, esta cosa que nos hace únicos como a cada ser humano. Pero lo que sí sabían es que una persona cuando estaba viva podía respirar. Entonces ellos atribuían a la respiración algo como divino. Era como, ya que el aire era algo que no se podía ver, pero que se sentía, entonces para ellos esto era lo que diferenciaba la vida de la muerte. El aire, la respiración. Y de ahí viene el concepto alma, como un aire que sale de nosotros cuando morimos y que gracias a eso podemos existir. Entonces, mi punto con esto es que mientras la ciencia avanza y nos va explicando cómo el cerebro interviene tanto en nuestros pensamientos como en nuestra personalidad, como en diversas cosas, esta versión del alma va evolucionando. Pero la idea es la misma, es explicar algo que antes no tenía explicación. Y a medida que vamos encontrándole una explicación, hay gente que aún se aferra a esa antigua idea del alma. Pero es que no es aferrarse a una antigua idea del alma, es el punto de que el alma no es algo material, físico. La ciencia, como tú dices, ha avanzado y todo, pero a pesar de todos los avances que se puedan tener, la ciencia no ha explicado absolutamente de que no exista. Y es un debate abierto hasta la actualidad. O sea, a pesar de que, claro, por definición, el alma se ha estado como investigando hace miles y miles de años. Claramente sabemos que no es un concepto nuevo, pero a pesar de eso, como mismo no se ha podido comprobar de que el alma sí exista, yo no estoy aquí en una postura de científicamente se ha comprobado
probado que el alma existe o tal Pepito dijo, no. Como no se ha probado que el alma exista, tampoco se ha probado que no exista. Entonces no hay como una explicación, porque hay Pero explicaciones lo que sí en funciones de tu cerebro, en funciones de esto. Pero eso, lo que sí se ha probado es que hay muchas cosas que se atribuían al alma que uno ahora puede explicar sin necesidad del alma. Pero Y ¿cuál como era cosas... la definición antigua del alma? Para partir por ahí. Eso era lo que yo estaba diciendo, po, de que bueno, etimológicamente la palabra alma en latín significaba soplo o aire o como suspiro, no sé qué, que era lo que te explicaba de que No, sí, pero no- era lo que ellos atribuían a la vida Es que, en la claro, respiración. es que Y después entendí tu obviamente explicación. fue evolucionando el término alma a medida de que también la ciencia también fue evolucionando. A lo que voy es que, por ejemplo, cosas de las que tú mencionaste antes, yo siento que sí tienen una explicación. Por ejemplo, el amor. El amor romántico tiene una base como sustancial en la ciencia y en todas las cosas que nosotros sentimos durante el enamoramiento. O sea, endorfina, Ya, pero de un partida, montón de... el amor no significa eso. Eso, pero por eso. Estoy yendo al amor romántico. Y ahora el amor de familia, el amor, el apego, el querer rodearnos de gente, todas esas sensaciones también tienen un carácter evolutivo. Nuestra especie sobrevivió gracias a la comunidad. Entonces como que todos esos sentimientos, todas esas cosas, el bien y el mal, también están muy relacionados a la ciencia, a nuestro contexto evolutivo. O sea, si en el pasado, cuando éramos tribus, una persona actuaba mal, la tribu lo expulsaba o la tribu no lo quería y esa persona iba a acabar muriendo porque no tenía un grupo, no tenía refugio, no tenía comida, etcétera. Entonces, evolucionamos para querer agradar a los demás, para querer ser buenos, para etcétera. Como que siento que hay cosas que sí tienen explicación más allá del alma. Y yo quería ir a un punto, que es el caso de Phineas Cage, que él sufrió un accidente laboral en 1800 y algo. Él sufrió un accidente laboral súper grave en el cual una barra de hierro se le atravesó por el cerebro, desde la parte de la mandíbula hasta como la parte frontal. Sorprendentemente sobrevivió, pero su lóbulo frontal como que lo perdió por completo, como que, no sé. Cuestión de que él pudo seguir viviendo y como existiendo después de ese accidente. De hecho, mucho tiempo después pudo volver a caminar. Pero toda la gente que lo conocía decía que ya no era la misma persona. Que antes él era una persona responsable, una persona ordenada, una persona que era bueno y como súper responsable y después se convirtió en una persona como irascible, una persona desordenada, una persona que no tenía como filtros. Se convirtió totalmente en otra persona y toda la gente que lo conocía decía como ya no es el mismo, cambió. Siento que el alma, la idea de alma también está muy arraigada con tu esencia, siento, con la idea de la esencia de la persona, ¿cachai? Como lo más esencial de una persona, más allá del cuerpo, porque por ejemplo uno habla mucho del alma después de la muerte. Entonces como que siento que el alma vendría a ser lo más esencial del ser humano. O sea, más allá del cuerpo, más allá de todo, la esencia es el alma. Entonces lo que yo pienso es, si el alma es tan esencial en definir ciertas características como de cada persona, ¿por qué como daños físicos pueden alterar tu forma de ser? Primero porque realmente el alma no viene a mostrar tus características como persona, porque las características, valores, aprendizajes, etcétera, llámese todo lo que tú aprendiste desde que naciste hasta que pasaste, no sé, al otro plano o como sea que lo llamen ustedes, son cosas que se forjan con la sociedad. El alma es algo más allá que una característica. Por ejemplo, tú puedes decir, la Vale es súper cariñosa, súper amorosa, y el alma no es que tenga características como tal. El alma es más es un yo no de características de eso, porque ¿qué pasa? No está relacionado como a los valores, sino que es un yo de identidad, de saber que tú no eres solo cuerpo, de saber que provienes de otra cosa, de que hay como algo más poderoso, que fue más o menos como los temas que estuvimos tocando con la religión, de que hay que creer como en algo, hay un creador, hay cosas que no se resuelven por totalidad, de cosas que quizás sean tan perfectas, que justo no es, bueno, otros temas que no los voy a tocar ahora, pero voy a que es más un yo, más en el sentido de hay algo más, de que somos algo,
pero no lo puedo explicar muy bien en palabras porque son términos demasiado complejos, pero sí no hace relación y espero como que se pueda, como que lo pueda que yo poder explicarlo bien, pero no habla como de características humanas, por llamarlo de alguna manera, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero sí sé muy bien que el alma, por lo menos el alma que yo estoy defendiendo es un yo de no soy cuerpo. Es como, sé que si mi cuerpo deja de funcionar, yo sigo existiendo, fuera de ser simpática, buena onda, mala onda, fuera de todos esos como términos como humanos o mundanos que uno aquí como que se dice. Es algo más allá. Saber que tienes una esencia, que hay algo que tú dices, es literal eso, es un yo. Cuando tú buscas la definición del alma, siempre se hace referencia al yo de hay algo más, de pertenezco a otra energía más divina, de que soy otra cosa. No es un yo de yo soy Pedro, tengo tanto años, mi mamá es tanto, ¿cachai? Nos va como ligado como... Porque el tema que pasa del alma, o sea, sé que son temas que no van como con tus creencias, pero también si tú investigas del alma, también abre puerta a todo este tema de las encarnaciones. El alma abre puerta a muchos de esos temas. Entonces, a eso voy. Como que, por ejemplo, cuando tú encarnas, tú no sabes que en tu vida pasada, o sea, sé que no crees, pero suponiendo, o sea, hablando de lo que se dice de la teoría de las reencarnaciones, tú no llegas aquí y tu alma sigue siendo la misma, pero tú no llegas diciendo, en mi vida pasada yo fui Pedrito, claro, y viví con tanto y yo era, porque incluso hay muchas cosas, hay personas que hacen como estas terapias regresivas y hablan de vidas pasadas, y personas que, ponte tú, que en su vida pasada fueron un asesino y en esta vida son niños súper amorosos, ¿cachai? Como que no voy como ligado, no va ligado como a lo que tú te forjaste como equipo en la vida, en tu experiencia, por llamarlo como de alguna manera. ¿Por dónde empezar? No sé, a mí lo que me parece complejo del tema alma es que, a pesar de que el alma es algo, como tú dices, intangible, no físico, de alguna forma tiene que interactuar con lo físico. Porque ya está el cuerpo y está el alma, son dos cosas separadas. Pero el alma interviene en el cuerpo, como tú diste en este ejemplo de lo del piano. El alma es como la que da instrucciones. Supongamos que el alma es la que le da las instrucciones o la que guía el cerebro, por ejemplo, de forma más como esencial. Si hubiera esta interacción entre algo no físico y físico, tendría que haber alguna forma de que eso fuese medible, ¿cachai? Cada vez, mientras más avanza la neurociencia, más nos damos cuenta de que todo está muy ligado al cerebro. Me refiero los impulsos, los sentimientos, todas las cosas que sentimos, hasta la risa y distintas cosas están como ligadas 100% al cerebro. Que sé que me dijiste como que no tiene nada que ver, pero es que si no entiendo como la facultad del alma. O sea, ¿qué plan juega el alma si es que supuestamente da igual? ¿Cachai? Da igual si es, o sea, como si el cerebro, si a ti te da una enfermedad cerebral, te da Alzheimer y te empezás a olvidar de todos o cualquier cosa. La máquina, pues el mismo ejemplo que te acabo de poner recién. Sí, pues, como... pero ahí voy con que entonces, ¿qué cosa de la vida te hace decir existe un alma? Y si no hubiera alma no podría explicarse esto. Como con el cerebro solo no puede explicarse esto. Para que exista algo así, como algo que tú digas, esto es sí o sí por el alma, tiene que ser algo que no puede ser explicado por el cerebro. Y ahora cada vez que te digo algo que es como explicado por el cerebro, me decís como, ya, pero el alma es como... Es que lo que pasa es que tú te vas mucho como al... que estaba buscando justo el concepto, pero no lo encontraba. No lo encuentro, que es como empeñarte en que todo tiene que ser algo físico tangible, y en realidad no todo es físico y tangible, porque volvemos a lo mismo, la justicia, todas esas cosas no son cosas tangibles, tú no puedes esperar a que todo hay que verlo y que todo tiene que ser medible para que sea comprobado, porque de partida, si esperas eso, obviamente nunca vas a creer en el alma, porque el alma no es algo medible y nunca va a ser algo medible porque no es algo físico. Pero es que no estoy aferrado a que sea algo físico, no estoy aferrado a que sea algo medible. Lo único que como que pido es que, por ejemplo, hay un ejemplo claro en el que tú digas, el alma, o sea, aquí participa el alma.
En esta acción, en esta cosa, Es que yo lo estoy está el diciendo, pero alma. tú no lo quieres entender. Espera, Porque tú dices, en esta el cosa amor es algo, hay como que se demuestra y que no sé qué. es que, Yo a ver, no puedo, sí. no se puede demostrar porque cuando yo, por ejemplo, veo a mi pareja, yo siento algo más allá, o sea, yo siento que me preocupa, que es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a las mamás cuando tienen un hijo, cuando el hijo se va, no sé, ya va y no sé, va a una fiesta, por ponerte un ejemplo, la mamá queda preocupada en la casa y esa preocupación no es una reacción química, porque si no nosotros seríamos máquinas, no seríamos Es humanos. medible. Pero es que, Pedrito, no es lógico, porque tú no puedes... Sí, es lógico. Pero es que de partida, yo siento que de partida, el primer punto es que para que tu teoría sea cierta, entonces nosotros no tendríamos un pensamiento propio. Todos tendríamos que pensar igual porque todos nos componen los mismos órganos, tenemos la misma cantidad de células, la misma cantidad de neuronas, estamos formados por lo mismo. No estamos formados por lo mismo, somos todos diferentes. Sí, estamos formados por lo mismo. Entonces, Pero espera. déjame terminar. Estamos formados por lo mismo. Sí. Entonces somos todos iguales. Y si todo es una reacción química y todo es algo medible y todo funciona así, porque la ciencia dice que esto cuando te pasa esto pasa lo otro, entonces todos deberíamos reaccionar de la misma para que sea lógico lo que tú dices. Todos deberíamos funcionar de la misma manera y actuar de la misma manera porque tendríamos las mismas reacciones químicas frente a cualquier cosa. Eso es lo que tú estás diciendo. No. Entonces todos deberíamos... No. Sí, entonces todos deberíamos pensar lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando tú vas a un supermercado, o sea, no digo que lo hagamos, pero por ejemplo, si tú vas a un supermercado y tú te quieres robar un chicle y tú sabes que eso está mal, porque Claro. tú sabes que robar está mal, entonces tú dices, ya, a ver, mejor no me lo robo, pero no lo estás haciendo porque tú no lo necesites, porque quizás te mueres por comerte ese chicle, lo haces más bien porque dices, Por algo aprendido. claro, pero no, Procede el alma. es que siento que sí. Ya. Te voy a explicar por qué no. Es que tú simplificáis mucho como el hecho de que, por ejemplo, todo sea una reacción química no quiere decir de que no haya complejidad o no podamos ser distintos a pesar de que tenemos las mismas cosas que nos componen. ¿No lo explica la ciencia? Sí, ¿Cómo nosotros lo podemos, espérate, nosotros podemos ser todos distintos a pesar de tener los mismos componentes porque literalmente el cerebro hay una cosa que se llama neuroplasticidad. Que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones neuronales, ¿cachai? Cuando uno aprende algo, cuando uno aprende a tocar algo, Y así también pasa con las experiencias. Cuando tú aprendes algo, no sé, que te da miedo y puedes generar un trauma, o cuando tú aprendes algo positivo y lo vuelves a repetir en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú me dijiste, por ejemplo, de robar, que tú en el fondo sabes que robar está mal. Nosotros sabemos que robar está mal muy probablemente por nuestro contexto, porque lo aprendimos, porque nuestros papás nos dieron el ejemplo y nunca vimos a nuestros papás robar al frente de nosotros, pero quizás gente que sí lo tiene naturalizado, que no considera que sea algo malo, que sus papás nunca le pusieron algún límite al respecto, quizás roban y, o sea, en el fondo saben que está mal porque es ilegal, ¿cachai? Porque hay una ley que dice que está mal, pero en el fondo no sienten que esté mal, ¿cachai? O sea, lo que voy es que eso es aprendido. Sí, pero eso de que tú digas, pero en el fondo no sienten que está mal, eso es algo que tú estás suponiendo. No has hablado con una Igual que persona tú de estás 50. suponiendo que toda la gente que toda la gente siente que robar está mal. Pero es que a diferencia mía, yo he tenido amigos que lo han hecho y lo he preguntado. Y todos saben que está mal. Entonces O no sea, es... todo el mundo, es que hay leyes, es que es algo que se aprende, es parte de la sociedad, ¿cachai? Como que... Es que entonces tú te refieres que si nos vamos por lo que tú dices, de que todo es materia y que todo está como gobernado por leyes físicas, entonces tú crees que nuestras creencias están determinadas o que son elegidas. O sea, por lo que tú dices son tan determinadas. Creo que son impuestas, Ya, que es determinadas. distinta las O sea, creencias. sí, pues está determinado, pues es como algo, claro, pues. Pero no creo que se nazca, porque determinado puede parecer que yo creo que se nace con las ideas, yo no creo. No. Eso sería que fuera elegido, pues. O así como que tú elegiste creer eso, pues. Pero si naciste creyéndolo, no... Bueno, pero ya, si son determinadas, entonces
tú no podrías tener una ideología, porque si es impuesto, por ejemplo, lo que tú dices, pues, robar está mal porque está impuesto, porque hay una penalización por ello, entonces nosotros sabemos que eso está mal porque obviamente romper la ley, bla, 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 bla. Ya, entonces, por ejemplo, si tú tienes una idea de algo y entonces esa idea no sería nunca tendrías una idea de razonamiento libre, po. Nunca tú podrías tener la libertad de razonar porque toda tu experiencia de vida se basaría en las cosas que ya están impuestas, en las cosas que ya fueron enseñadas. No, porque, o sea, Entonces, hay ¿qué momento cosas... nace ese pensamiento propio? Si tú estás diciendo todo el rato de que todo lo que pasa es porque está impuesto. No estoy diciendo que esté impuesto. A ver, estoy diciendo que hay ideas con las que sí están impuestas por la sociedad, como bien o mal. Por ejemplo, obviamente está impuesto por la sociedad que robar está mal. Cuando uno crece, uno también se da cuenta que robar está mal. Yo creo que uno lo racionaliza y se da cuenta que está mal. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, no. Yo nací o crecí creyendo que, por ejemplo, ser gay estaba mal. Y lo pensé por mucho tiempo. Y después, cuando empecé a crecer y lo empecé a racionalizar, me di cuenta que en verdad no estaba mal. Y quizás mucha gente le ha pasado así con otros pensamientos que también son creencias impuestas, pero quizás no están tan impuestas como por una ley o qué sé yo, como acabar con la vida de alguien, robar y otro tipo de delitos. Mi punto es que, a ver, o sea, el hecho de que algo sea impuesto no quiere decir de que después no pueda como cambiar ese pensamiento. Pero también, si algo está impuesto y te parece lógico, ¿por qué tendrías que cambiar ese pensamiento? Necesariamente. Claro. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero el tema es que ya. Entonces ya, tú ya lo razonaste solo, tú ya lo procesaste, entonces ya tienes tu propia idea. ¿Y de dónde nace esa idea? ¿Cuál es la reacción química que te hace tener esa idea propia? Porque estamos hablando de que todo es químico y físico. Entonces, ¿qué reacción, en qué momento tú tienes ese poder de raciocinio y de poder conectar ideas y de dónde nacen eso que a ti te hace sentir de que realidad está bien fuera de lo que dice la sociedad allá afuera? Es lo que te dije antes, que tiene que ver también con la neuroplasticidad, o sea, con la capacidad que tiene el ser humano de aprender. Pero volvemos a lo mismo, cosas impuestas. Porque tú aprendes lo que una persona que ya sabe te quiere enseñar. Sí, pero uno también tiene la capacidad de racionalizar y pensar que algo es ¿Y de lógico dónde o no es viene esa lógico. reacción? ¿Cuál es la reacción química que te hace razonar y que te hace tener eso? A ver, no soy neurocientífico como para decirte, no, Es que mira, no lo que he podido pasa es que la explicar, es que ni química, siquiera los bla, 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 neurocientíficos lo han podido ¿cachai? explicar. Ni aunque fueran neurocientíficos podría explicarlo, porque son cosas que hasta la actualidad no tienen explicación. Yo no vengo aquí a decir que yo creo que el alma existe. No vengo a imponer que el alma existe como tal. O sea, no Porque vengo no a puedes. convencerte. Pero tampoco tú puedes comprobar que no existe. Ese es el punto a lo que quiero llegar. Como mismo no se puede comprobar que sí existe, tampoco podemos comprobar que no existe. Eso no hay una prueba de que no exista. Pero a ver, que hayan vacíos de información, porque No hay obviamente vacío de información, no se ha podido la llegar a la neurociencia es algo súper reciente que aún requiere muchas investigaciones de las partes más desconocidas del cuerpo, porque también obviamente es súper, o sea, no se puede hacer experimentos en seres humanos porque sería como en contra de los derechos humanos y hay un montón de situaciones complejas que impiden como conocer a profundidad el cerebro, aunque obviamente sigue en estudio. El hecho de que algo aún no se sepa no quiere decir de que automáticamente lo opuesto es verdad. O sea, Y tampoco se puede decir que no, porque no se sepa, no existe. entonces tú viniste a decir, o sea, tu postura es ni que no existe ni mi que postura existe. es que Tu postura es existe, que existe. Pero es que como tú mismo tú no puedes comprobar. Y mi postura es que no existe. Sí, pero como mismo tú no puedes comprobar de que sí existe, de que no existe, yo tampoco puedo comprobar de que sí existe. Pero eso voy a que tú, por ejemplo, yo te doy Pero yo ejemplo. tengo más pruebas y Más ejemplos. pruebas, ¿por qué? Porque tú lo crees. Porque Isaac Newton, voy a nombrar puros científicos físicos importantes de premios Nobel que creían en el alma y hasta el final de sus días la investigaron. Yo no creo que una persona que haya ganado un premio Nobel haya desperdiciado su vida investigando pero las ideas personas- banales, ideas, algo que obviamente es algo que llama la atención. Las personas son personas y tienen creencias propias. Hay muchos filósofos que tenían ideas súper inteligentes y aún así creían en Dios o Isaac Newton, un montón de... Max Planck, Francis Collins, entre muchos otros, porque hay una lista inmensa de
personas que ganaron premios Nobel y que fueron muy, muy, muy importantes en la historia y que se ocuparon su tiempo en investigar el alma. Y no pudieron comprobar que existía. Porque dale, no Lo con lo creían. mismo. Pedrito, no hay cómo comprobarlo. No hay cómo comprobar algo que no es material. Entiende que la ciencia. Es que me Si no hay extraña algo que una como- persona que crea tanto en la ciencia, ¿cómo no se va a ver informado de que la ciencia solamente puede medir cosas físicas? Nunca en la vida. ¿Cómo tú vas a hacer un experimento con algo que no es físico? Es como que yo te diga, Pero- voy a hacer experimento con el amor. ¿Y cómo vas a hacer un experimento con el amor? Porque la ciencia no puede explicar de que el amor es esto y que es lo otro porque no está. Obvio que la ciencia nunca te va a explicar. Pero el amor lo sentimos, el amor lo podemos describir, el amor un montón de cosas. El alma es súper ambiguo, literal. Pero bueno, volviendo a eso, a lo que voy es que si hay algo que es imposible de comprobar, ¿cómo puedes afirmar algo que es imposible de comprobar? Esa también es mi otra pregunta. O sea, ¿cómo, si es que no hay ninguna forma de comprobarlo, es pura fe? No es fe. Entonces- ¿Qué estás hablando? Pero Estás si no se mezclando puede términos. medir, no se puede comprobar, solamente lo creo porque lo creo. Pero no hay ninguna forma de Es porque medirlo. eres tú. ¿Tú crees que eres solo cuerpo? Sí. ¿Sí? Entonces nada de tu creencia, entonces tú eres pura reacción química, pues tú no puedes tener sentimientos ni nada de eso porque los sentimientos no se comprueban. Tengo sentimientos que son generados por reacciones químicas en mi cerebro. Ya, compruébalo. No te lo puedo comprobar acá en vivo y en información. directo. De científicos que hayan comprobado Sí. de que todos los sentimientos son, y quiero el informe de que realmente es así, no que Pepita Juanita dijo que eso era así porque es así, no, alguien de P. Como tú Así dijiste que realmente- Einstein, que Isaac Newton creían que Isaac Newton creía en el alma. Es lo mismo, o sea, si yo digo, Pepita dijo y tú, Einstein dijo que creía en el alma. Bueno, pero ¿lo comprobó? No. Bueno, encontré un artículo de Nature Review Neuroscience que explica cómo los sentimientos son experiencias mentales conectadas con estados corporales y que las bases neuronales de esos procesos están distribuidas desde neuronas individuales hasta redes de regiones cerebrales. Conectan sensación corporal e integración cerebral para explicar cómo se genera la experiencia sentida. O sea, como una conexión entre, por ejemplo, miedo y palpitaciones y bla, bla, como experiencias corporales y neuronales. Bueno, acá hay otro de Antonio Damasio, hipótesis de los marcadores sintomáticos, dice que las emociones generan señales corporales como cambios en el ritmo cardíaco. Estas señales ligadas a experiencias pasadas ayudan al cerebro a valorar opciones. Eso también tiene que ver con la neuroplasticidad, con los aprendizajes de cosas que te generan miedo, etcétera, que después como que en el tiempo se repite. Ayudan al cerebro a valorar opciones y tomar decisiones. La corteza prefrontal y la amígdala integran estas señales anticipadas para guiar nuestra conducta. Bueno, esto muestra que los sentimientos son productos de interacciones cuerpo-cerebro que influyen en la toma de decisiones más allá de la razón pura. Bueno, teoría de la emoción construida de Lisa Feldman Barrett. Es que nada, La nada teoría... Y de lo tuyo tampoco. son puras, pero ya. Y las teorías... Pero si tú dices que lo mío es falso y lo tuyo es real. Ya hay siguen algo- siendo teorías y siguen siendo hipótesis y siguen siendo cosas sin respuesta absoluta. Hay una gran diferencia para mí. Y es que la ciencia, primero, que todo en la ciencia son teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría... Todos son teorías porque, primero, que la ciencia no busca... O sea, la ciencia no te da certezas, porque la ciencia no es una creencia, la ciencia no es una fe, no es algo que te dicen es así y es así porque es así y tú te lo tienes que creer. No, la ciencia está en constante evolución y si es que se descubre algo nuevo, esas teorías se van modificando a medida de que se va encontrando nueva información, etc. Entonces, en general, todo en la ciencia son teorías. Pero una experiencia muestra que la realidad humana no es algo físico, porque es una experiencia, no es algo químico ni algo físico, es una experiencia, algo no tangible, algo que es como lo vivido, es que literal, o sea, no sabría cómo definir más experiencia, pero es una experiencia. Y por ejemplo, en el informe, o sea, un punto de lo que estabas leyendo hablaba como de eso, de que se hace esta conexión entre físico, cerebro y todo, ya las palpitaciones y todo, y ya eso te hace vivir la experiencia. Sí. Pero el tema es eso,
¿Por qué esa experiencia? Que ya empezamos como de nuevo como al tema, porque siento que primera, siento que tenemos como mucha controversia entre tu pensamiento y el mío, más que nada porque las definiciones que nosotros tenemos son muy diferentes, en el sentido de que lo que yo te venía explicando de lo que para mí es el alma, yo siento que tú lo confundes mucho con lo que efectivamente dices, que es como fe, algo impuesto y algo como, claro, como algo casi religioso, algo que ya, que te dijeron que era así y porque... No digo que es algo impuesto, pero sí digo que es fe. Porque si tú me decís que es algo que no se puede comprobar de ninguna forma, porque no es algo físico, quiere decir de que tú crees que existe el alma, pero es un tema de fe, de creencia, no de que tengas como alguna certeza de que es así. Ese es mi punto con la palabra fe, ¿cachai? Que tú misma decís que no se puede comprobar. Yo digo, claro, no se puede, yo que diga que no se puede comprobar, no digo como que no se pueda como nunca demostrar que exista, no cierro como la posibilidad de que en algún momento sí se pueda como comprobar de que exista. A lo que yo voy de demostrar es más bien a que, como a lo que tú ibas de lo que te mencioné recién, de que nunca se va a poder hacer un experimento o se va a poder hacer algo físico con algo que no es de partida, no es material, pues no es algo sólido, no es algo... Pero eso no quita de que, por ejemplo... o sea, sé que en un inicio dije no tengo como material de las experiencias como de muertes clínicas, pero sí, por ejemplo, a pesar de que hay como de que se explican ciertos puntos, como por ejemplo la supuesta luz que ves, como que hay como ciertas reacciones cerebrales que explican el por qué ves esa luz, el por qué ves esto otro y por qué pasan como ciertas como reacciones en tu cerebro. También hay muchas personas que hablan de cosas que vieron que van más allá de lo químico. O sea, es como que, por ejemplo, bueno, ni Dios lo quiera, pero por ejemplo me pasa algo a mí y Pedrito me lleva al hospital y todo, y yo después te diga, oye Pedrito, gracias por haberme sostenido la mano todo el rato, por tener un ejemplo. Entonces tú dirías, pero ¿cómo? Si tú estabas ahí muriendo, o sea, yo estaba ahí, pero tú estabas muriendo, ¿qué onda? Y hay muchas experiencias así. También sé que el Pedrito no cree en las experiencias de las personas, pero también siento que no creer en las experiencias que cuentan las personas no niega de que no podemos, como por no creer, decir que no fue así el 100% de las historias que se cuentan. ¿Me explico? Entonces siento que... Y por eso también estaba hablando como que delante hacía como menciona, como no vengo a convencer. No es que yo no quiera defender mi postura, sino que yo siento que no hay cómo comprobar lo uno como lo otro. Como que yo siento como no hay... porque yo, por ejemplo, yo al contrario, yo sí, a mí sí me llama la atención, yo sí veo como muchos casos de lo que acabo de mencionar, y a mí sí me llama la atención muchos temas, muchas coincidencias. También he hablado con otras personas, no solo con el Pedrito, sobre este tema, y también hay otras personas que me han dicho así como, ya, pero es que igual si yo, por ejemplo, me veo 20 videos y estos 20 videos dicen esto, y después yo por coincidencia vivo como lo mismo, puede ser que esté repitiendo la misma información que ya vi, ¿cachai? Y efectivamente existe esa posibilidad, pero cuando ya tú, siento que va muy ligado a que vivirlo para creerlo, o sea, como para las personas más escépticas, o sea, como que por ejemplo yo siento que sí, que si tú te pasara algo y tú vivieras como esa experiencia, ahí recién lo podrías creer, porque tú dirías, lo viví, o sea, yo no tengo cómo explicar que vi algo no estando en mi cuerpo, porque yo soy cuerpo. Pero mientras no pase eso, yo estoy segura de que no vas a tener una certeza solamente porque 100 personas o 200 personas tienen como que dicen... Porque esa es como la manera en la que se ha podido como escribir libros y como medio los médicos han podido como medio hacer investigaciones. Gracias más que a la experiencia que pasa en este proceso, es a los detalles que estas personas cuentan que ven. Más que la luz y que vi esto y que me dieron esto y que... Más que eso, es como eso es lo que llama la atención de cómo, por ejemplo, hay un médico que hizo como una investigación
que tiene un libro incluso que se llama literal ESM, como una wea así, como que muertes clínicas y todo. Y habla de muchas experiencias y él de hecho empieza a investigar esto porque él... yo no me leí solo el resumen del libro, o sea, ni siquiera el resumen, como el prólogo, y él como que él dice que él no creía como en estas cosas hasta que como él es como un cardio, como que él se dedica como a esto, como que todos sus pacientes tienen infarto, como cardiólogo creo que son los que se ven eso. Entonces él como que decía que le llamaba la atención de que habían como por ejemplo gente que tenía estas como revivía, por llamarlo de alguna manera, y le decían, médico, o sea, doctor, gracias por haber tomado esta decisión o por haber dejado pasar a tal paciente, a tal familiar. Entonces, ¿qué pasó? Que a él empezó a llamar la atención esto porque decía, pero ¿cómo supieron esto? Entonces, cuando ya a la primera no pescó tanto, a la segunda tampoco, pero ya cuando esto se empezó como a masificar, dijo, hay algo aquí que investigar, o sea, esto no es normal, que estas personas puedan ver y tener experiencias extracorporales. Entonces, incluso yo tenía como un dato curioso que en la investigación, que es como un dato igual súper rebuscado, pero que yo en la investigación a mí me llamó mucho la atención y no ni siquiera lo investigué por ChatGPT, fue algo que lo encontré leyendo como las cosas de este médico y que a mí me pareció súper curioso, porque hay un científico llamado Duncan, bueno, no escribí el apellido porque lo escribí como literal yo, que en 1907 se dio cuenta que él se dio cuenta que cuando las personas morían, literal, cuando ya sonaba la maquinita así, pip, cuando pasaba esto, impresionantemente las personas perdían 21 gramos de su peso. Sí, he escuchado eso. Sí, yo nunca lo había escuchado, entonces a mí me sorprendió mucho. Y a esto se le llamó o se le puso el título del peso del alma. Y que es algo que hasta el día de hoy efectivamente no se ha vuelto como a investigar, no ha habido nadie que ha dicho voy a volver a investigar eso. Siento que es porque obviamente los científicos, qué sé yo, ellos deben discernir que para ellos es más importante investigar o que no, capaz esto no es tanto. Pero sí a mí me llama la atención de que haya como un cambio en el peso, porque... Pero si hay un cambio en el peso, hay unos 21 gramos que son el peso del alma, entonces el alma no sería algo como tú decías y que no es físico. Si tiene un peso, debería poder medirse de alguna forma, ¿cachai? Es que, claro, es que lo que yo hablo de que el alma no es algo, claro, material, así como algo tangible, pero no sé, no me refiero como, claro, como que no es como un órgano, no es como algo de que tú digas, te abro el cerebro y te extraigo el alma, así un pedacito de alma. Sí, pero por ejemplo el aire no se ve, pero se mide, o sea, hay partículas. Claro, que no son visibles, Claro. Pues para uno. Entonces probablemente eso, es que el tema del alma es que también el alma no es como algo, o sea, por lo que se dice, obviamente, todo el rato he hablado de que no hay como certezas, pero de que el alma no es como algo que tú tengas como, no sé, como que haya como un polvo o algo que se fue como a tu cerebro y que se quedó ahí. El alma es como algo que compone como todo, o sea, supuestamente es como, está como en todo tu cuerpo, pues como esparcido, como algo así. Entonces, por eso también es como que no es como difícil de decir así como lo que te decía recién de te voy a sacar un pedacito de alma porque ni siquiera hay como dónde se localiza, ni siquiera se sabe eso, o sea, más que nada como que se liga todo el rato a que es como o la experiencia y más que nada es como lo que como tú dices, o sea, ya son como pueden ser cosas impuestas y todo lo que queráis, pero igual es verdad de que muchas personas sentimos que somos algo más, o sea, por ejemplo, yo hablo por mí. Yo, obviamente, tuve mi crianza, mi mamá me crió, me crié con ciertos valores y todo, pero yo tengo cosas que yo siento que no son impuestas. Por ejemplo, a mí me pasa de que yo soy como muy emprendedora o todo lo que quieran, pero, por ejemplo, hay cosas que yo sé sin que nadie me las enseñara. Como que, por ejemplo, hay cosas que yo digo, no sé, cuando yo, como que son como por intuición, no sabría cómo llamarlo, pero, por ejemplo, yo sí voy a hacer, por ejemplo, la primera vez que hice un queque, yo no había visto a nadie hacer un queque, o sea, yo como que para mí era lógico
pensar que las cosas se revolvían, de que llevaba huevo y harina, como que, por ejemplo, yo he hecho cosas que no he tenido que ver algo y que yo lo sé. O, por ejemplo, tengo, no sé, estos como conocimientos que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando hablo con alguien y yo empiezo, o sea, ya soy más adulta. Entonces ya como que se puede decir, por tu experiencia tienes esto, pero cuando tenía 15 años y hablaba con una persona, no sé, de mi edad actual, me decían, oye, qué impresionante como lo aterrizado que son como tu pensamiento o como cómo puedes como lograr, como que siempre a mí me hacían mención de que tenía alma vieja. Siempre me decían, oye, tenía alma vieja, tenía alma vieja, tenía alma vieja. Y yo decía, claro, o sea, yo de muy chica siempre fui como bien adulta, como que yo no tengo un recuerdo de haber sido una persona infantil o como que siempre supe como las cosas. Es como muy difícil de explicar, pero yo lo digo como a eso, como que hay algo que está más dentro de ti que no está como realmente como para mi punto de vista, no está realmente como impuesto, no es como realmente algo que se me haya enseñado o como que yo lo haya visto, sino que solamente lo siento, como Quizá también... convivir uno, por ejemplo, cuando es chico con muchos adultos y todo, uno igual aprende cómo a interactuar. No sé, yo me llevaba súper bien con mis profes y hablaba mucho con mis profes o con la mamá de mi amiga y me encantaba. Pero también creo que quizás es por eso, donde siempre me crié, no sé, con mi tía, con mi mamá. Como que quizás uno va viendo cómo interactúan, uno lo va aprendiendo, o sea, no sé. Como siento que son habilidades sociales que uno aprende, ¿cachai? Que no necesariamente son relacionadas al alma. Entonces, bueno, yo tenía como algo que igual como que quería mencionar, pero igual voy a como volver a como ahondar en lo mismo que el Pedrito ya explicó, como porque cuando yo le decía, pero el alma, o sea, como el amor y estas cosas cómo se explican, él ya obviamente dio su punto de vista de cómo la ciencia lo explica. Pero yo que voy a como volver a mencionar lo mismo porque de verdad que, por ejemplo, que el alma no se pueda medir y que no se le pueda sacar literal una foto como tú decir, mira, esta es mi alma. ¿Qué? Yo con algo físico no me refiero a una foto tampoco. No, yo estoy poniendo Me un refiero a algo ejemplo. medible. Porque, por ejemplo, el aire es físico, pero no se ve, ¿cachai? Y la Sí, luz pues, es le sacáis física una foto. y no se ve. El sonido es algo físico y no se ve, ¿cachai? Pero bueno, no importa, Ya. perdón. Pero sí más de uno hemos sentido que somos más que carne y hueso. Cuando amamos profundamente, cuando sentimos culpa por algo que hicimos, cuando elegimos hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Y hay algo en ti que pareciera que es algo más que biológico. Si somos solo materia, entonces todo lo que sentimos es el resultado inevitable de procesos químicos. Pero por si el contrario existiese el alma, entonces nuestras decisiones tendrían una importancia de verdad, nuestro amor sería real, nuestra libertad sería auténtica, nuestra dignidad no dependería de la opinión de nadie. Negar el alma simplifica la explicación, aceptar su posibilidad eleva la conversación. Quizás la pregunta no sea ¿podemos probar el alma?, sino ¿podemos explicarnos completamente sin ella? ¿Por qué hago mención a esto? Porque vuelvo como a insistir en lo mismo, o sea, el sentir o el tener ese presentimiento de que eres algo más que cuerpo, puede ser que para algunas personas lo busquen como un refugio para darle paz o como para encontrarle un sentido a algo, o como para creer que no hay como un fin cuando el cuerpo muere, pero sí también hay que reconocer que como hay muchas pruebas o muchos experimentos o cosas que muestran el porqué de cada cosa, hay como una reacción. Tampoco hay como, no hay también hay muchas experiencias de muchas personas que hablan como de algo más allá, o sea, también todo este tema esotérico que existe, o sea, todo este tema de ya entraríamos
porque obviamente, que yo sé que el Pedrito no cree en esas cosas, pero obviamente hay muchas personas que sí creen en los mediums, en todas esas cosas, y obviamente ya eso es como algo latente de que existe algo más de cuerpo, porque obviamente un medium, fuera de la creencia personal de cada uno, si nosotros fuéramos solo cuerpo, un medium no tendría la capacidad de contactar con algo más allá, porque no estaría contactando con eso físico. O sea, esa persona tendría que tener el cuerpo al lado como para poder tener ese contacto, porque es lo que forma todo, o sea, tu pensamiento, todo. Incluso también sé que hay muchos charlatanes que ensucian como el tema y todo, pero yo sí creo en esas cosas y sí es verdad que creo más como, porque yo soy más así, o sea, yo soy como una persona más emocional y todo, pero también obviamente necesito pruebas más allá, y yo, a pesar de que no me cierro, o sea, nosotros sí tenemos como a una persona trascendida, y yo sí quiero darme la oportunidad de ver un medium. Incluso yo le dije al Pedrito que lo iba a invitar y todo. Obviamente mi idea sería también compartirles en el momento de que nosotros, no en el momento en vivo cuando lo hagamos, pero sí obviamente comentarles cómo nos fue. Pero sí obviamente también soy consciente de que si hago algo así, no voy a ir donde la persona y le voy a dar toda la información para que me diga lo que yo quiero escuchar. O sea, que es algo que nosotros hemos hablado, de que yo le digo, si yo voy a hacer eso, primero, si funciona y si realmente me dicen cosas de pesos, personalmente, para mí, para Valentina, no habría que seguir buscando explicación más allá de si el alma existe o no. Para mí ya sería una certeza. Pero bueno, obviamente todavía falta tiempo como para que eso se dé, pero sí no me cierro, y sí tengo muy latente en mí de que somos algo más. También siento que va como muy ligado como a las cosas que pensamos. O sea, yo soy como, yo siempre, yo me veo el tarot. O sea, yo como que creo muchas cosas que están relacionadas al alma. Entonces, inevitablemente, obviamente voy a creer más en eso porque lo creo. O sea, porque confío en eso, en que eso es así. Entonces, sería como raro que yo creyera en todas esas cosas y luego dijera, no, o sea, el alma no existe. O sea, sería como raro. Y lo mismo para el Pedrito. O sea, nosotros estos temas los hemos hablado muchas veces, nunca hemos llegado a un acuerdo, pero también sé que él es una persona que siempre ha tirado como más para el lado científico y todo. Tampoco es una persona de fe, o sea, tampoco es que yo diga, ay, el Pedrito es religioso y va a la iglesia todos los domingos y más encima dice que el alma no existe. Entonces, no es que sea algo así de contradictorio, creo que sí, obviamente, cuando uno se aferra como a sus creencias o te parece que algo es tan cierto, por consecuencia, obviamente lo vas a defender. Bueno, Es que igual es un tema complejo, sí, tampoco. Sí, es un tema súper complejo, estoy de acuerdo, o sea, pienso... Y aparte siento que respetar la opinión del otro, o sea, porque tampoco quiero que se malentienda, o sea, si yo estoy diciendo todo el sermón que dije recién, tampoco quiero como que se interprete así como, uy, la mina, así como que al final no está apoyando ninguna idea, o sea, no. Lo que pasa es que siento que la idea del debate es que cada uno obviamente exponga su punto de vista, pero también siento que todas las personas tenemos pensamientos diferentes, y lo que siempre hemos hablado con el Pedrito, lo más importante es como, ok, tu punto de vista no está modificando mi forma de pensar, porque yo sí estoy convencido de lo que yo pienso, pero eso no quiere decir de que yo te voy a decir, no, tú tienes que pensar como yo pienso, porque lo que yo pienso es real. O sea, que yo en varias veces que hablé y se menciona y dije, sí, la ciencia ha explicado esto, la ciencia ha explicado lo otro. Yo en ningún momento he dicho no creo en la ciencia. En ningún momento he dicho la ciencia miente, la ciencia inventa cosas porque no quiere creer en el alma. Yo no estoy diciendo eso.
Solamente digo que todos tenemos como fundamentar quizá nuestra posición, lo que pensamos, y que la otra persona piense distinto no quiere decir de que esté equivocada, ni tampoco quiere decir que tú estés equivocado. Bueno, lo que yo quería decir es que nada, iba a decir, igual como dije en el video de la religión, igual como dije hace un rato, yo sí, en general tiro más hacia el lado de la ciencia, pero también como mencioné antes, la ciencia está en constante evolución, o sea, yo tampoco es como que digo, no existe el alma y por nada del mundo voy a pensar que existe el alma. Lo que pasa es que yo no considero que a día de hoy exista ningún argumento como suficientemente fuerte para pensar que existe el alma. Pero si mañana sale algún informe que así como súper contundente con prueba y todo de que existe el alma, mi punto es que yo como que voy por la verdad, como que también obviamente yo estoy clarísimo de que yo tampoco tengo ni la última palabra ni tampoco todo lo que yo pienso necesariamente es la realidad. Puedo equivocarme, obviamente. No, pues. Puedo equivocarme y puede que muchas cosas de las que pienso en verdad no sean así y qué sé yo, es parte de. Pero pero eso, como que me considero como honesto intelectualmente, por lo menos hacia mí mismo, y como que no creo en nada de lo que realmente no estoy como convencido, ¿cachai? Como que trato de. Como las cosas que creo y las cosas que defiendo son porque tengo como un fundamento para. Que para Eso. ti es contundente. Claro, que para mí es contundente, sí, claro. Y eso como con respecto al alma y con respecto al tema de los mediums. Bueno, yo no creo en nada de eso, no creo como tampoco en los mediums en general. Sí estoy dispuesto a ir a esta medium que me comentó mi hermana porque también ella me dijo que era muy buena y todo. Y también como, porque estoy dispuesto como a ver si es que es verdad, porque capaz me dice cosas que son muy, o sea, algo que jamás podría adivinar y eso, pues yo obviamente estoy dispuesta a saber y va a ser súper interesante que hagamos un video después de eso como contando nuestra experiencia. Pero al final eso, para cerrar, el tema del cerebro y de la neurociencia y del alma es un tema súper complejo, que incluso es verdad lo que dice la Vale de que la ciencia todavía tampoco tiene como respuesta 100% certera. O sea, el cerebro es una de las cosas más desconocidas del cuerpo y eso. Simplemente que yo, por ejemplo, yo siento que esas cosas que aún no se descubren, que aún no se saben explicar, prefiero como esperar a ver alguna teoría como, no sé, que me convenza antes de que tratar de llenar esos vacíos con cosas que quizás no me hacen tanto sentido. Que es lógico, o sea, obviamente que yo crea es porque para mí tiene un sentido. Claro. Obviamente tampoco es como que. Ay, eso también quería decir, porque tú también mencionaste como esto de que tú sentís que como que hay algo más allá y todo, y sabéis que yo igual siento eso, o sea, no creo en el alma, pero sí siento que todos los seres humanos tenemos un lado espiritual en el sentido de que todos los seres humanos tenemos esta como curiosidad, nada, esta identidad como única de cada uno, este sentimiento como de trascendencia, estas ganas como de trascender, de cuestionarse y de pensar como no creo que esto sea lo único, ¿cachai? No creo que esta vida sea la única y creo que pueda haber otra vida después de la muerte. A pesar de que yo personalmente no creo que haya una vida después de la muerte, es obviamente un tema que me súper atormenta, como que me encantaría, o sea, si hubiera alguna confirmación de que hay vida después de la muerte, me encantaría porque una de las cosas que más miedo me da en la vida es la muerte, porque me da mucho miedo no existir. Entonces siento que todos los seres humanos tenemos como este sentido de trascendencia, más allá de como si creemos que hay vida después de la muerte o no. O sea, en el sentido de que la gente, por ejemplo, que no cree que hay vida después de la muerte, igual yo creo que todos nosotros haríamos lo que sea por vivir más años, por ejemplo. Entonces como que ninguno de nosotros quiere dejar de existir y no sé, yo siento que todos tenemos ese lado como espiritual que también, volviendo también al video de la meditación, que yo creo que va más allá de las creencias o de las religiones, como que hay algo espiritual y hay algo como interior en cada ser humano, que es como esa paz, ese no sé, que como que siento que nada, porque también nos hace plantearnos todas estas dudas, todas estas cosas, y nada, pues el mismo hecho de que seamos seres humanos y que podamos pensar, nos da la capacidad de como debatir de todos estos temas y todo, pues y a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre se han cuestionado estas cosas y creo que también eso tiene que ver como con nuestra naturaleza.
O sea, con tener la capacidad de pensar, que es súper loco. Amén. Y Amén. es súper loco. Dije amén. Ah, amén. Qué risa. Amén. Sí. Bueno, y es súper loco eso, es súper loco la existencia, es súper loco todo. Entonces es normal que nos cuestionemos todo. A mí me abruma. A veces cuando pienso como que estamos literalmente en un trozo de tierra flotando en la nada, en un universo infinito, me da un poco de terror. Pero bueno, eso. Sí, no, obvio, es súper loco. Incluso es que hay un montón de temas que se pueden abordar, Sí. que son así como súper interesantes, como que obvio que hay muchos temas que no tienen como una explicación quizás como tan exacta, pero que sí son cuestionamientos que uno se hace y de hecho me encantó cómo finalizar la idea del Pedrito, porque siento que efectivamente es algo latente en todos. Yo me atrevería, sin haber entrevistado a todo el mundo, pero me atrevería a decir de que sí todos nos hemos cuestionado cosas en algún momento de nuestra vida, sí o sí. Claro, entonces no, es un tema como súper complejo y lo hace más complejo el tema de que no haya como verificar que sea o no sea. Sí. Entonces eso lo hace más complejo porque no es como que nosotros digamos, no sé, por ejemplo la casa existe y tú, sí, mira, yo te puedo mostrar cómo se construye paso a paso, entonces tú dices, ah, sí, está. Tengo la prueba, si sigo el paso a paso lo voy a construir, pero ya el hecho de ser seres humanos ya es súper complejo, o sea, que a pesar de los miles de años, miles que hemos vivido los seres humanos, que aún no se pueda descubrir bien qué pasa en el cerebro, que hayan reacciones, cosas que pasan en el cuerpo que no tengan una respuesta, ya eso abre debate a que es extraño. Hay algo que no sé, es muy extraño no poder tener una respuesta de todo. O también siento que quizás también es algo muy humano esperar una respuesta de todo. Sí. No sé por qué no sé por qué creer también que todo tiene que tener una respuesta, quizás no sé. Entonces, eso. A mí personalmente, claro, creer me da mucha paz, o sea, creer que a mí me pasa lo contrario del Pedrito, o sea, yo no le tengo miedo como a la muerte. Incluso me pasa algo muy loco. No puedo decirle anhelo, pero tengo curiosidad. Sí me pasa que siento que si, por ejemplo, me muriera hoy, no me sentiría mal porque tengo tanta curiosidad de saber qué es lo que pasa, que no digo que si no pasara nada no sería catastrófico. También siento que si no pasara nada no lo sentiría. Entonces no sufriría por algo que no voy a sentir. Entonces como que por eso tampoco me lo cuestiono, como que también me digo, bueno, si no pasara nada no va a pasar nada, o sea, no voy a sufrir. Pero sí me llamaría mucho la atención que todo lo que yo creo sea real. También el otro día escuchaba a justo una neurocientífica que estaba grabando, la estaban entrevistando en un podcast y todo, como que decía prácticamente que si tú estás como tan convencido de que no hay nada, que eventualmente no va a haber nada. Por ejemplo, yo que toda la vida creo que hay algo después, eventualmente puede que haya algo después. Pero ahí también volvemos a entrar al mismo debate, porque si es algo impuesto, algo que tú entrenaste a tu mente, entonces no existiría la experiencia como tal. Entonces el tema es que cada vez que uno toque un punto de esto, vuelve como a un inicio. Sí. Entonces me pasa mucho con este tema de que todo vuelve como a un inicio y a un inicio y a un inicio. Entonces al final pasa que estáis todo el rato como dándote vueltas y no hay como una salida. Ya, chiquillos, eso fue todo el capítulo por hoy. Esperemos les haya gustado. Dejen sus comentarios abajo. ¿Ustedes creen que el alma existe? Y si no, nos dejan ahí en los comentarios. Y no olviden darle like a este video, suscribirse, guardarlo. Y por qué no dejar reproduciendo la lista de todos los videos que tenemos, que son muy interesantes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, estamos en Spotify y también estamos en podcast de Apple. Y no olviden también que en todas nuestras plataformas nos tenemos el mismo nombre, y si no, podcast. Chau.